Muy buenas tardes a todos y gracias por sumarse a la octava edición del Global Patients Program el día de hoy. Es un placer tenerles con nosotros. Good morning and thank you for joining us for the 8th edition of the Global Patients Program. It is a real pleasure having you with us today. Antes de empezar, me gustaría comentar algunas cuestiones técnicas. Como el presentador hablará en español, para quienes desean escuchar la interpretación en inglés, verán un icono en la parte inferior de sus pantallas que lee Interpretación. Basta oprimir el icono y seleccionar el idioma. Ahora voy a repetir esto en inglés. Since the presentation will be in Spanish, for the participants who wish to hear the interpretation in English, you will find an icon at the bottom of your screen that says Interpretation. If you click on this icon, you have the option to choose the language. Durante las presentaciones de que tenemos ahora en la tarde, sus cámaras y micrófonos estarán apagados. Pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta de Q&A, que son las preguntas y respuestas. Como es posible que recibamos muchas preguntas, nos disculpamos de antemano por no poder responder a todas ellas. Incluiremos tantas preguntas como el tiempo nos permita. Yo soy Carolina Félix, soy la coordinadora de la red de pensiones en América Latina y el Caribe, en el Caribe en el Banco Interamericano de Desarrollo y estaré moderando esta sesión. Antes de avanzar, nos gustaría saber quiénes están conectados y conectadas con nosotros el día de hoy. Una pregunta aparecerá en su pantalla en este momento, preguntándoles sobre el papel que cada uno de ustedes está desempeñando en su país. Por favor, tómense un minuto para responder a esta pregunta y estaremos aquí esperando sus respuestas. Muchas gracias por responderlo. Aquí, David, vemos que tenemos con nosotros a la mayoría de los participantes trabajan en el sector público, muchos también en el sector privado y tenemos algunos pocos de la academia que trabajan para alguna organización internacional y estudiantes. Así que ya tienes una buena idea de la audiencia que tenemos con nosotros hoy. Bueno, entonces ahora le voy a dar paso a la presentación de David. Déjame presentarles. David Tuesta Cárdenas es exministro de Hacienda de Perú y director de Pinbox Solutions Latinoamérica. Actualmente lidera la iniciativa latinoamericana para Pinbox Solutions y es investigador afiliado del Risk Center de la Universidad de Barcelona. Ocupó cargos de alta dirección en la Banca Internacional y en organismos multilaterales, trabajando en el BBVA y en el Banco de Desarrollo para América Latina. Ha trabajado con el BID, el Banco Mundial y la OECD en múltiples proyectos.
Además, ha servido al gobierno peruano en organismos reguladores, la administración tributaria y fue nominado como miembro de la última comisión de expertos de la reforma de pensiones y protección social del Perú en 2016-2017. Ha publicado varios libros e investigaciones en temas económicos. Es doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos de América. Una vez más, les invito a hacer sus preguntas a lo largo de este webinar, enviándoles a través de la sección de preguntas y respuestas. Después de la presentación, la leeré al expositor. También me gustaría hacerles saber que las sesiones serán grabadas y estarán disponibles como un archivo de video en la página web del programa en los próximos días. David, por favor, adelante. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo, o buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo se encuentran. Voy a compartir la pantalla, espero que se pueda ver bien. Cualquier cosa me indican si no es así. Bueno, lo que quiero presentarles es fundamentalmente algunas ideas, tendencias de lo que significa las últimas transformaciones que se han venido dando en el mundo y que de alguna manera se han visto aceleradas también por el COVID-19. Y cómo esto plantea a los países, sean emergentes o sean países desarrollados, qué retos se les plantea de cara a diseñar su reforma de pensiones. Los temas y los retos son inmensos, variados también, tienen algunos elementos de carácter culturales, idiosincráticos, por lo tanto, voy a intentar listar la mayor parte de ellos y en algunos quizá me detenga un poco más y hacerles algún comentario, ¿no? Y en particular también al final voy a hacer una mención a la manera como Pinbox, que es la institución donde vengo trabajando. Pinbox es una fintech abocada fundamentalmente al apoyo de soluciones para aquellos que no tienen pensión. Entonces vamos a ver también cómo vemos que soluciones digitales pueden encajar en este cambio, en esta transición que se está dando para el mundo de las pensiones. ¿De acuerdo? Primero lo que ha sido el COVID-19, ¿no? El COVID-19 ha sido pues lo que se llama estadísticamente un evento de cola, ¿no? Y los efectos han sido múltiples, ¿no? En general, lo primero que uno puede destacar respecto a crisis que hemos estado acostumbrados a ver es que esta no ha sido una crisis financiera o de origen financiero, sino ha sido una crisis de origen sanitario, digamos, no se esperaba, digamos, no estaba dentro del panorama que una situación así se podría presentar. De hecho, las discusiones eran cuándo se iba a presentar, cómo se iba construyendo la próxima burbuja y cuándo iba a explotar. Finalmente apareció por este lado, con efectos devastadores, ¿no? Que generando todo un efecto espiral entre oferta y demanda, con un elemento muy importante, ¿no? Y preocupante, que es el tema de la incertidumbre. Una incertidumbre persistente que plantea preguntas básicas por el lado de oferta como el lado de la demanda, ¿no? Por el lado de la oferta, la empresa es si debo invertir, quizás la primera pregunta es si debo abrir mi negocio, si debo invertir para producir más, y los que compran es si debo consumir, si debo comprar, y en esas circunstancias nos encontramos hoy. Y un tema que es relevante justamente en este escenario de la segunda ola en algunas geografías, ¿no? Que son los efectos no lineales que se puedan esperar de ellos. Es decir, no es necesario que se presente un confinamiento tan grande como hemos visto durante la primera ola, ¿no? Para una segunda ola bastaría una leve situación de escenario de confinamiento, una leve restricción para probablemente producir un escenario más fuerte que ese impacto. Ese es el problema de los efectos no lineales. Y hoy, por ejemplo, se está viendo con aquellos negocios que en Europa, que empezaron a abrir antes del verano con mucho optimismo, bueno, no sé si la palabra es mucho optimismo, pero con expectativas de que las cosas lleguen a mejorar, y ahora han tenido que empezar a cerrar o verse restringidos por lo que se está presentando. Ahí probablemente muchas empresas, muchos negocios
van a desaparecer. Y esta es una historia que no ha acabado, ¿no? El retorno a la normalidad, como se observa en el gráfico de la izquierda, a través de indicadores de movilidad, es muy lento, no es nada parecido a lo normal. Esto todavía no capta, para el caso de Europa, por ejemplo, los efectos que se pueden producir en mayores restricciones de movilidad, esta segunda ola que se está produciendo. Y en el lado derecho, pues pueden observar claramente, ¿no? En el caso europeo sí es una ola muy marcada, ¿no? Casi se llegó a una situación cercana, no igual, pero cercana a lo que había antes del COVID, y claramente esto se ha desprendido. Estados Unidos es una mezcla de varias olas, América Latina, pues una ola eterna, ¿no? Ha bajado un poco más, pero veamos qué sucede más adelante. En fin, esa historia continúa con un impacto importante sobre el número de empleos, y esto es central para lo que es el pensiones, porque es la fuente inicial, ¿no? Original de la generación de ahorro, de ingresos y de ahorros o contribuciones, dependiendo del sistema, para los sistemas de pensiones. Hacia el segundo trimestre de 2020, la Organización Internacional del Trabajo identifica cerca de 400 millones en tiempo completo que se habían perdido, y esto, si bien es cierto, se puede estar recuperando algo, va a estar seguramente a ser un escenario complejo. Y este escenario de caída fuerte del 2020, rebotes en el mundo el 2021, pero todo indica que las cosas pues van a ser complicadas de acá para adelante, y no queda claro qué es lo que va a suceder después. Estas medidas o esta situación tuvo que enfrentarse con medidas fuertes en todas partes del mundo, con estímulos fiscales y monetarios. Esta gráfica es fundamentalmente de estímulos fiscales. Todas las economías en principio han tenido que meterse la mano al bolsillo o romper la alcancía para financiar recursos. En verde se ven aquellos recursos, aquellos países que han utilizado mayor porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, países que han utilizado por encima del 10% del PIB para dentro de su plan de estímulos fiscales, otros un poco menos. Pero esto no fue lo único, ¿no? Ya entrando ya de lleno al tema de pensiones, también los países facilitaron el acceso a los ciudadanos a, a ahorros, ¿no? Previsionales, sean ahorros para el desempleo, ¿no? Dependiendo del esquema que se tuviera, y también a los fondos de pensiones, ¿no? Claro, algunos países ya tenían de alguna manera contemplada en su legislación la posibilidad de acceder, no tener cierta liquidez en determinadas situaciones. En el lado izquierdo de su pantalla tienen una lista de países, este es de un trabajo del Banco Mundial, basado en una investigación de mi colega Manuel García Huitrón, y donde se describe, ¿no?, los diferentes usos, ¿no?, que las legislaciones contemplaban para el acceso a los fondos, ¿no? En el tema otros, pues podría estar contemplado el tema de una situación de emergencia. En algunos casos te exigen que lo pagues, o de repente puedes tener alguna penalidad. Pero esto no solamente se dio ahí, ¿no? El acceso a los fondos de pensiones se dio en aquellos países también donde no está permitido, ¿no? Y no está, porque todavía no está, simplemente se ha dado normas excepcionales, ¿no? Y quizás los casos más llamativos en el mundo son los casos de Chile y Perú, pero fundamentalmente porque son fondos de pensiones de carácter obligatorio, son parte de la seguridad social, no tienen debajo un esquema, en la mayoría de casos, un esquema fuerte para los que participan dentro de estos sistemas de pensiones estatales, llamémoslo así. Esto es su seguridad social completa, y se ha permitido, retiro en el caso de Chile, el 10% del total que tenía acumuladas del fondo, con ciertas restricciones, y en el caso de Perú, el 25%, ¿no? Y esto continúa, ¿no? Porque eso también puede tener un elemento de carácter político. En Perú, por ejemplo, hay varios proyectos de ley que se están discutiendo. En principio, pues, algunos apuntan a retirar hasta el 100% para aquellos trabajadores que no hayan estado trabajando durante un año con límites. Otros proyectos son sin límites, e incluso en el caso de Perú, incluso va a plantearse una reforma de pensiones que en principio, como idea, no estaría mal, ¿no? Si no, hay otros elementos que
que valdría tener en cuenta. Pero el tema al final es que esta situación del COVID ha planteado y ha desplegado diferentes fuerzas en el ámbito de las políticas económicas, de la economía política, y seguro que en todos los países, o en la mayoría, tarde o temprano, va a ser un tema que va a poner en marcha procesos de transformación, cambios en su sistema de pensiones bajo diferentes motivos o diferentes fuerzas, ¿no? ¿Qué veíamos antes del COVID-19? ¿De acuerdo? Ya habían tendencias, ya habían una serie de vectores de fuerzas en marcha. La crisis financiera del 2008 y del 2009 seguro que esto ya planteó un escenario, de hecho a través de los mercados laborales, por supuesto, pero también en términos de una transformación en el escenario que le tocaba vivir a los sistemas financieros. En paralelo, se vive un proceso de transformación demográfica, cada región vive su propio problema, ¿no? Los países emergentes que venían más rezagados en términos de esperanza de vida están en un proceso acelerado de convergencia hacia los niveles de esperanza de vida de los países desarrollados, mientras los países desarrollados pues siguen extendiendo gradualmente esta medición, con los impactos que eso puede significar para lo que significan las pensiones. En el interín tenemos toda la vía relacionada a la revolución tecnológica, o tercera revolución industrial, con la transformación que esto genera en los mercados laborales. Y ya desde finales de los 90, principios quizás del 2000, de manera más clara se venía observando problemas, ¿no?, en los esquemas de beneficio definido, cualquier esquema en general que tuviera algún tipo de promesa, ¿no?, y dando espacio a la entrada de mayor participación de los esquemas de contribución definida o ahorro individual. Voy a presentar un par de gráficas justamente por eso están subrayadas. Y los impactos, pues, de estas tendencias han ido, pues, en general, a plantear un escenario de tasas de interés bajas, ¿no? En general planteando riesgos de menores rentabilidad para varios de los fondos de pensiones. Se aceleran y se está viendo claramente los ajustes en los esquemas de beneficio definido, sino su menor participación. Problemas en los esquemas de contribución definida y pilares voluntarios también, porque necesitan ahorrar más y ahí están los colectivos de alguna manera un poco más desprotegidos, ¿no?, respecto a porque ahí no hay promesa de pensión. Entonces es un tema también que se le transmite un riesgo importante a los que participamos en estos esquemas. Plantea riesgos respecto a lo que significa el funcionamiento de los mercados laborales, entre rigidez y flexibilidad y la regulación en marcha, y cómo se va contribuyendo a estos esquemas. La transformación digital, de hecho, es un tema que ha traído de manera muy rápida, digamos, estos cambios y todo lo que significa los trabajos en plataforma y cómo los sistemas de pensiones se van a tener que adecuar, por ejemplo, a trabajos por horas, periodos recortados, flexibilidad, interrupciones, etcétera, ¿no? Se viene todo un cambio que el COVID-19, de hecho, que lo ha acelerado, ¿no? Y en estas gráficas, pues en el lado izquierdo tiene la mayor presencia este es un gráfico de la OECD, la mayor presencia de los esquemas de ahorro de pensiones. En azul son los países que tienen por encima del 100% del Producto Bruto Interno como tamaño de su fondo de pensiones, pero en general, todos los años el Pension Focus de la OECD registra, ¿no?, este crecimiento cada vez más sólido, ¿no?, y presencia de estos esquemas, tanto no solamente por la rentabilidad que se va generando y se va acumulando a través del tiempo, sino también por las mayores facilidades, incentivos, espacios que empiezan a dar las políticas de pensiones a estos tipos de esquemas, ¿no? Y por otro lado, este es un gráfico de la Comisión Europea, el que tienen a su mano derecha, donde se ve cómo los beneficios de los esquemas de promesa de pensión van reduciéndose en el tiempo, ¿no? Porque claramente, ¿no?, los ajustes que requiere para seguir pagándose esa promesa son duros, ¿no? Implica
o para que los sistemas se mantengan financiados, pues requiere tres salidas fundamentalmente, ¿no? Ir incrementando la edad de jubilación, que a veces no se da al ritmo que se quisiera, se requiere incrementar los aportes o contribuciones, que a veces tampoco no se da de esa manera, o se toman decisiones respecto a ir reduciendo los beneficios a las promesas que originalmente se habían prometido. Entonces, para tratar de mantener ese equilibrio, se somete también a presión a los beneficios, a los esquemas de beneficio definido. En general, sea contribución definida, sea beneficio definido, más allá de las transformaciones, se enfrentan a estas circunstancias, ¿no? De generar algún tipo de ajustes o enfrentar algún tipo de riesgo. Y digamos que en un contexto de aceleración, digamos, del COVID ahora, de estas tendencias con el COVID, pues claro, el escenario sobre el sistema financiero incluso es un poquito más oscuro de que se veía antes, más allá de los comportamientos de corto plazo. El corto plazo es una cosa, cómo se va a tender a invertir y cómo van a funcionar los mercados a largo es otro, sobre todo en lo que es renta fija, en lo que es renta variable, creo que hay evidencia, digamos, de que esto podría de que también se podría trasladar a estos mercados, escenarios de menor rentabilidad. Y otro tema también que tiene sus implicancias en el ámbito no solamente de lo que significa el tema de pensiones propiamente dicho, sino el marco de la economía política, ¿no? Si estamos viviendo un escenario similar, digamos, a lo que han sido revoluciones industriales, para poner el símil a lo que significa esta revolución tecnológica, esto normalmente no se presenta de manera simple y sin generar algún tipo de situaciones de carácter en el ámbito de la economía política, ¿no? Se puede generar de repente un escenario en el cual los beneficios de esta transformación no se trasladen rápidamente a los mercados laborales, a mayores trabajos, a mayores ingresos, y que esto pueda significar, de alguna manera, una distorsión, digamos, en la discusión de lo que debiera ser lo técnicamente diseñable versus las demandas que se pueden ir generando en un escenario donde se complique el ahorrar o el contribuir a los sistemas, ¿de acuerdo? Dentro de ese contexto, pues los sistemas de pensiones van a ser golpeados, va a requerirse ajustes, seguramente va a tender a retansearse claramente los que son los esquemas de pensiones definidas o de promesa de pensión en general. De hecho, países que tenían esquemas muy bien, y tienen, digamos, esquemas muy bien estructurados, muy bien financiados, pensando, por ejemplo, en los países nórdicos, en Holanda, estos temas lo ven con mucha preocupación. Ya venían arrastrando, en el caso de Holanda, sobre todo un proceso de ajuste, ¿no? De convergencia respecto al golpe que habían recibido con la crisis del 2008-2009. Hoy tienen otra, están con un proceso de reforma en marcha, más reformas paramétricas sin duda. Los riesgos probablemente tiendan a irse más hacia contribución definida, porque los gobiernos no van a ser probablemente capaces de seguir financiando de la misma manera. Ya habían ido experimentando cambios, seguirá esa tendencia. Los impactos sobre colectivos más vulnerables como las mujeres o los que tienen menores años de educación también será un tema que va a requerir la acción de la política pública y los recursos, por tanto, que habrán que destinarse a ellos. Ya hemos visto también que en algunos países donde se les permite el retiro anticipado se ha dado justamente en estas circunstancias en las cuales ya entraban personas que estaban justo antes de la edad de jubilación, pues entraban a situación de desempleo y bueno, en muchos casos se animó o prefirieron tomar la opción de retirarse anticipadamente para empezar a recibir los beneficios de pensión. Y el otro tema es para aquellos países donde el sistema sobre todo en aquellos países donde el sistema de cuentas individuales es un esquema principal, ¿no? Relevante dentro de su seguridad social, pensando por ejemplo en Chile, pensando por ejemplo en Perú, pues sus pensiones se pueden ver de manera impactadas de forma importante, ¿no? Este es un gráfico que he extraído de un estudio reciente del BID de este año, de 2020, donde justamente se analizaba en ese entonces lo que sería el efecto
de un retiro del 25%, ¿no? Y como ustedes saben, esto depende, ¿no? De supuestos, ¿no? De cuál es la edad en la cual se encuentra el trabajador, cuál es el supuesto de rentabilidad y cuál es el nivel de frecuencia o densidad de cotización. Sea cual fuera el escenario, pues partiendo, ¿no? Que en ambos casos lo que ven ustedes arriba es el escenario base, en el caso en el que no hubiera pasado nada, tanto para una persona con 50% de densidad de cotización o 100% hubieran tenido pues estas tasas de reemplazo, los impactos de un retiro de 10 o 25% pues podrían fluctuar. En el caso de un escenario de 3,5% de tasa de interés real, a recibir alrededor de 10 puntos más o menos en promedio menos de tasa de reemplazo, y si habían tenido la suerte de tener rentabilidades más altas, pues las caídas obviamente de tasa de reemplazo hubieran sido mayores. Entonces, este es un tema que no es menor, ¿no? De cara a lo que significa una pensión probable que se podría haber generado si es que no se hubiera dado acceso a los fondos de pensiones, y más aún ahora que se está discutiendo retirar importes más altos. Entonces, dentro de este concepto, dentro de este contexto, entonces uno se pregunta, pues, ¿qué cosas habría que tener en cuenta si es que uno quisiera plantear una reforma, un diseño, ¿no? de su sistema pensionario? ¿Cómo reformarlo, ¿no? Eh, eh, Depende, ¿no? Depende si estamos hablando hay temas, digamos, que son relevantes en países emergentes y temas que son relevantes en todos, ¿no? Emergentes y desarrollados. Pero yo creo que el mundo emergente es muy particular porque ahí es mucho más importante, no creo yo, no tener una visión de túnel, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos no cerrados dentro de lo que significa la política económica en su conjunto, que de repente abordar un tema como el de pensiones puede terminar descubriendo o dejando descuidado otros aspectos que aún no hemos terminado de cerrar completamente, ¿no? Sea, por ejemplo, en el mundo de la informalidad, sea en el mundo de las distorsiones en el mercado laboral, sea en el mundo de las restricciones fiscales. Es distinto, ¿no? Los tiempos en que las reformas se juegan en los países emergentes respecto a países desarrollados. Por eso, esto en nuestros países, en Latinoamérica, pensando particularmente, implica plantearse muchas preguntas, ¿no es cierto? Claro, evidentemente, pues esto nos da, comparado con otros países, nos da más de lleno, ¿no? Pues, dadas nuestras debilidades, dadas las debilidades estructurales que tienen los países emergentes, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta las restricciones fiscales, ¿no? Estos son países, por algo son países, tienen el nombre ahí, emergentes, y una de las características de los países emergentes en los mercados financieros es la calidad de su deuda, ¿no? Y la calidad de su deuda está asociado a la capacidad que tienes de honrarla a largo plazo. Esto en los países emergentes ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas, pero hay una diferencia. Por algo nos llamamos emergentes y otros mercados están en otra categoría. Eso implica que hay vulnerabilidades dependiendo del país que aún no han cerrado. Y, por ejemplo, atender las justas demandas sociales que pueden existir para atender, por ejemplo, pensiones no contributivas o subsidios de pensión. Una reforma no puede estar con anteojeras, ¿no? No puede dejar de ver los efectos que puede generar en otros ámbitos y que te puede terminar regresando como boomerang, ¿no? A tu sistema. Entonces, por ejemplo, ¿no? Existe un consenso amplio entre lo que significa una pensión universal, integrada y multipilar. Pero existe un consenso justamente porque es un término tan vacío que ahí entra todo, ¿no? Porque ¿quién no va a estar de acuerdo en que algo sea universal, sea integrado, sea multipilar? El tema tiene que ver qué significa, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de pensiones estás incorporando? ¿Cuál va a ser el peso de cada uno? Estos esquemas, en general, pues implican, si es que partías de una situación en la cual no estabas atendiendo a toda tu población, implicaría de repente incorporar esquemas de subsidios o esquemas de promesas de pensión. Es importante plantearse la pregunta de cuánto te va a costar eso, quién lo va a pagar, ¿no?
Y ahí empezamos a entrar a temas de solidaridad, que también, pues, nuevamente, son parte del consenso social que deben discutirse. En los sistemas de pensiones no hay un esquema válido. Yo creo que las presentaciones que dieron previamente, tanto Peter Diamond como Nick Barr, creo que dejaron bastante abierto el tema de lo que significa diferentes esquemas que pueden funcionar y la forma como se pueden estos combinar, pero hay que pensar muy bien, dependiendo de la situación en la que te encuentras, cómo van a ser, por ejemplo, estos cambios intergeneracionales o intrageneracionales, ¿no? Cuando hablamos de intergeneracional, pensando en si vamos a generar algún tipo de redistribución entre los que actualmente están aportando, o intergeneracional, como si es que no hago los ajustes necesarios, las generaciones que se jubilan antes van a tener mejores pensiones que las que vienen después, que es toda una discusión, por ejemplo, en países bastante avanzados como Holanda, ¿no? Que buscan justamente de brindar algún tipo de redistribución intergeneracional, es decir, si las generaciones que están saliendo tienen pensiones que claramente son mejores que las que recién van a salir, se tiene que generar algún tipo de ajustes de las que salieron a las que están por salir. Entonces, hay toda una discusión que hay que ver cuando se plantea una reforma. No es tan sencillo si uno se pone a pensar todos estos ámbitos. O sea, universal, una reforma entonces de un sistema integrado, universal y multipilar, pues es fácil decirlo, pero implica un trabajo muy duro, muy reflexivo, muy de consenso en nuestros países. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir? El tema el tema institucional, perdón, es también importante, ¿no? ¿Qué cosas puede gestionar las débiles instituciones que tienen nuestros países? También eso implica pensar el tipo de complejidad que le quieres incorporar a tu sistema de pensiones. Yo creo que eso también amerita incorporarse en los debates, ¿no? Para el tema voluntario, ¿no? ¿Cómo incentivarlo, ¿no? Eso también cuesta dinero. No da a veces suficiente pensión. Hay muy buenas intenciones, muy buenos experimentos, creo yo, con los temas de ahorro por consumo, pero da muy poquito, ¿no? O sea, eso yo creo que es el futuro respecto a un esquema de carácter complementario, pero no es difícil, ¿no? Que esto se constituya en la fuente de generación de un flujo relevante de ingresos cuando uno se jubile, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? Al inicio, el importante de una reforma para nuestros países, sobre todo, para los países emergentes, es evitar la visión de túnel. Acá es mucho más importante que en los países desarrollados, ¿no? Donde muchas de sus distorsiones, que seguro las tienen, están mucho más controladas, ¿no? Por ejemplo, países que no tienen, donde solamente hay aporte del empleador o del empleado y no del empleador, o donde el empleador eh, aporta muy poco, en fin, como fuera, incrementar esa tasa para cualquiera de los dos. ¿Qué efecto tiene sobre los mercados laborales? Es una pregunta muy importante para países con alta informalidad y que tienen altas rigideces en sus mercados laborales. La pensión no contributiva. ¿Cuál es ese nivel de pensión no contributiva que quieres dar? ¿Cómo hacer para que eso no desincentive? ¿Cuál es el nivel para no desincentivar a aportar a pensión a aquellos que están en el margen entre formalidad e informalidad, ¿no? Y todos los aspectos que puede tener de repente un sistema de tipo DC sobre los mercados financieros, sobre el crecimiento económico, en fin, varias cosas, ¿no? Y más importante aún, que yo creo que esto no puede faltar en una reforma en nuestros países, no podemos darnos el lujo de hacer las cosas mal como se hicieron en el pasado, de hacer reformas apuradas, que después, con prisa, que después tienen el problema de ser validadas socialmente, es el tema de que estas reformas tocan temas tan sensibles en todos los ámbitos que requiere debatirse mucho, ¿no? No se pueden, en nuestros países es muy complicado intentar imponer reformas, sea cual sean estas reformas. Y en el mundo informal, pues hay que ver justamente el tema de cómo abordar el problema de casi 1.800 millones de personas que no cuentan con un sistema, ¿no? Con la posibilidad de aportar un sistema de pensiones, sean trabajadores independientes o sean trabajadores que estén en el mundo, que estén trabajadores independientes que estén en el mundo informal o los que están en el nivel de pobreza. Para el 2050 vamos a tener alrededor de 2.000 millones de personas, ¿no? Jubiladas en el 2050 sin la posibilidad de estar cubiertas
con la ante situaciones de vulnerabilidad en pensión. Claro, atender esto con esquemas no contributivos al mundo le puede costar muchísimo, ¿no? Podríamos estar hablando para, por ejemplo, intentar financiar pensiones pagando de $2 al día, podríamos estar hablando de casi $1 trillón, ¿no? Trillions, ¿no? De dólares. Entonces esto es demasiado para para que el mundo pueda abordarlo, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta otros aspectos que tienen de carácter social que tienen que abordarse. Más bien, lo que debería intentar trabajarse son esquemas que permitan, por ejemplo, que las personas puedan ahorrar al menos $1 al día durante un periodo prolongado, que les pueda generar una pensión razonable, ¿no? Con los ejercicios que estamos haciendo en Pigos, que podría darle alrededor de $400 al mes por 20 años, y que si al menos 10% de este colectivo que estamos hablando ahorra, podríamos estar hablando de un importe de casi $1 trillón también de dólares, que en este caso pues podría ser parte de todo, donde el sector privado también podría entrar a participar con apoyo de la regulación que fomente los diferentes estados. Porque el tema voluntario acá, dentro de las tendencias que estamos viendo, es claramente que va a tener que ir ocupando un espacio mayor y se va a tener que buscar que todos los incentivos para el ahorro se empiecen a poner en marcha, porque va a ser muy complicado incrementarle los aportes a las personas, ¿no? Sobre todo en países emergentes, viendo los problemas de rigideces laborales que se enfrentan, y porque el Estado también va a tener dificultades para abordar toda la problemática social de todos los sectores vulnerables, ¿no? Y esto, pues, implica solucionar varios problemas en el mundo emergente, ¿no? El hecho de que los mercados, los colectivos que pudieran generar un ecosistema para promover pensiones en estos sectores vulnerables está bastante fragmentado. No hay una solución integral que vea ahorro líquido, ahorro a largo plazo y seguro, las tres cosas de manera integrada. Está fragmentado. El sector privado no tiene tampoco interés económico de entrar porque los costos de entrada son muy grandes para los recursos que se generan para largo plazo para ese segmento. Hay algo aprendido en el sector microfinanciero, pero se tiene que trabajar mucho más. Altos costos colocados por la propia regulación y el hecho de que las personas no están en capacidad de ahorrar, ¿no? Entonces, se requiere una búsqueda para intentar solucionar estos problemas, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a retornar sobre ese tema, pero ya para ir terminando el ámbito global de los problemas, ¿no? Veíamos el tema de los mercados laborales, que es un tema fuerte en los mercados emergentes, que le da de lleno al diseño de un sistema de pensiones. Pero en el ámbito global, pues, habrá que ver la manera como se atienden estos desequilibrios que se van a acelerar. Esto, de hecho, va a requerir ajustes y soluciones duras, digamos, en aquellos sistemas que tenían promesa y seguramente buscar mayor espacio de financiamiento a través del ahorro privado. Las tendencias globales van a ser seguramente imparables, ¿de acuerdo? Habrá que abordarse esos temas de mejor manera. Hay que tener en cuenta también que la presencia de estos tres, del vector tecnológico, del vector longevidad y el vector demográfico, ¿no? Y el vector COVID, perdóname, son tres vectores, digamos, que de alguna manera van a acelerar y van a ir generando shocks continuos a futuro, ¿no? Y todo esto dentro de un contexto cultural, ¿no? Propio que cada país va a tener respecto a qué preferencias tienen sobre los sistemas de pensiones. Entonces, al final, yo creo que en una perspectiva global vamos a ir transitando desde los típicos esquemas, digamos, que hemos estado acostumbrados a ver los sistemas de ahorro para el retiro, ¿no? Es decir, este proceso, este esquema de tres etapas, ¿no? A Loando y Modigliani, ¿no? En el cual tienes todo un proceso de acumulación, luego tienes un proceso en el cual pues te conviertes en ahorrador neto por encima de tu consumo, y luego tienes un proceso de desacumulación, ¿no? Entonces, básicamente los esquemas de pensiones y el principal shock que se observaba dentro del ciclo de vida era ¿no? Cómo enfrentar este problema de cada vez más largo de ingresos que se reducen y consumos y cómo mantener un nivel de consumo más o menos estable respecto a la etapa activa, ¿no? Pero lo que en realidad yo creo que se está observando con
el cambio tecnológico, el hecho de que más personas van a irse desempleando, van a tener que volverse seguramente a entrenar, a buscarse de repente otras profesiones, otras carreras, reinventarse, va a implicar seguramente shocks permanentes, ¿no? Entonces, con lo cual, uno debería pensar, digamos, el sistema previsional a futuro, y como yo creo que esas cosas van a ir evolucionando, no solamente en pensar en la bolsa o en los recursos que se van a requerir para cuando te retires, sino para diferentes problemáticas que de manera continua vas a ir enfrentando, ¿no? Y ya se ve, ¿no? Justamente los sectores más vulnerables son los que se ven afectados de manera más continua con efecto de los desastres naturales. ¿Cuánta gente pierde sus empleos como consecuencia de estos shocks? Y cada vez son más frecuentes. El COVID, yo creo que es esperemos que no sea una cosa que se repita con frecuencia, pero es un hecho que también llama la atención sobre lo que significan estos cambios abruptos que se pueden ir presentando en el mercado laboral. Y todo esto va a ir requiriendo tener recursos, ¿no? Porque para poder reentrenarte, reeducarte, pues requieres, ¿no?, tener ese espacio y recursos para hacerlo. Y probablemente los ahorros que se van a tener que ir generando, y ahí el Estado va a tener que pensar en cuál va a ser este diseño que se tenga que trabajar para ir enfrentando estos problemas. Y la transformación digital va a acelerar ello, y ello va a implicar también pensar en los esquemas de pensiones. Yo creo que va quedando cada vez más claro también que no se puede pensar en los esquemas de pensiones como un esquema rígido. Habría que ir pensando en estos esquemas de componente liquidez, seguro para otros eventos que permita complementar todos estos aspectos, ¿no? Y eso es, de alguna manera, lo que trabajamos también en Pinbox, ¿no? La combinación de buscar la integración de productos, de micropensión, de seguros, y aprovechar justamente el tema de los pagos digitales para generar un ahorro en largo plazo, ¿no? Ya venimos trabajándolo en Kenia con Prudential, que es un monstruo, ¿no?, el tema del aseguramiento global, con M-Pesa, con Samara, estamos trabajándolo en India también, con el gobierno, estamos trabajando en Ruanda y estamos buscando también la manera de cómo ir ampliando, digamos, esta perspectiva de un ahorro en un sentido más amplio, ¿no?, para los sectores o los segmentos de la población que enfrentan múltiples shocks. Y es una cosa que yo creo que se va a ir generalizando en general para los diferentes colectivos con estas transformaciones digitales y el crecimiento de la esperanza de vida y, en fin, situaciones que se van a ir presentando, que van a ir planteando la necesidad de que los ciudadanos, las personas, tengamos que ir ahorrando y desahorrando para enfrentar no solamente el tema de la jubilación o el retiro, sino para situaciones puntuales en el medio. Y esto favorece a millones, ¿no?, de colectivos vulnerables hoy, para que puedan tener la posibilidad de tener una visibilidad de largo plazo. Y la idea de esto es integrar todos aquellos elementos que hoy pueden ayudar justamente a la generación de estas soluciones digitales para el ahorro y justamente para apoyar a este tipo de multiproductos de aseguramiento social, vamos a llamarlo así. El hecho de que muchos países ya están avanzando con DNI digitales, el hecho de que también cada uno de los países están especializándose más en temas financieros, hay mayor penetración bancaria, particularmente por las microfinancieras, los sistemas de pensiones van siendo cada vez más regulados, el acceso al móvil es sumamente importante y cada vez con una penetración altísima en todo el mundo y por supuesto en el mundo emergente. Hay varias asociaciones y agregadores que pueden ayudar justamente a generar este proceso y existe la posibilidad integradora de las redes sociales. De hecho, nosotros trabajamos con WhatsApp para generar soluciones digitales y todo ello puede generar todo un ecosistema que puede ir ayudando, como lo estamos viendo en diferentes países. Esto es simplemente informativo, comentarles que la Alianza for Financial Inclusion en el año 2019 señaló a Pinbox como una de las 10 fintech más innovadoras en el mundo, y la idea es justamente ir pensando, generar un ecosistema de diferentes fintechs que están viendo la manera de cómo ir solucionando este problema que se constituye un reto, y hoy creo que el COVID-19 está marcando un punto de quiebre para repensar las pensiones y dar un espacio relevante a los esquemas de ahorro voluntario. Y creo que con eso concluyo ahora y creo que hay un espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por la excelente exposición. Gracias por tu tiempo, por tu buena voluntad de estar aquí con nosotros en el programa. Hemos recibido varias preguntas. Yo las estoy agrupando un poco por tema
Y te voy a pasar primero las que tienen que ver mucho con la contingencia y qué está pasando con los países de nuestra región. Te voy a pasar dos. La primera es la siguiente. Con la crisis derivada del COVID, hay numerosos países que se plantean liberar fondos para que los trabajadores soporten la crisis con cargo a sus recursos de pensiones. ¿Qué opinión le merece, tanto desde el punto de vista de los afiliados, como de la pérdida de valor que para la economía del país supondría esta recuperación de fondos? Esta es una. Y la siguiente dice, la pensión universal de 150 soles mensuales que se viene discutiendo en Perú, ¿podría representar un desincentivo para el ahorro previsional? Te dejo con estas dos por el momento y volvemos con más. Gracias, Carolina. Bueno, respecto a la primera, no hay una pregunta exacta, ¿no? Porque, a ver, es claramente entendible, digamos, el hecho de que varias familias, varias personas están experimentando un golpe fuerte como consecuencia del COVID y el desempleo que se ha manifestado. Muchos de ellos no regresarán a trabajar pronto, y otro porcentaje que regresa a trabajar quizás se termine reenganchando en un empleo donde va a ganar menos. Evidentemente, ¿no? Requieren recursos financieros más allá de las ayudas públicas para atender estas situaciones. El acceso al fondo, yo creo que era un tema, sin todavía entrar a comentar el techo, el importe, era un tema que debía darse de todas maneras, ¿no? En principio es ineficiente y varios estudios lo demuestran, ¿no? El mantener de manera estricta el ahorro simplemente para jubilación cuando estás enfrentando shocks en el corto plazo. El punto es, ¿cuál es ese porcentaje al cual puedes tomar acceso? Yo creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Y claro, cuando uno ve los números y ve que el 25% que ya era por sí, estamos hablando de un cuarto del fondo, con sus límites, por cierto, pero ya era un cuarto de lo que tenías tu fondo, y hemos visto el impacto que esto genera, pues sí te plantea la pregunta de que ya ese 25%, en el caso de Perú, por ejemplo, si ya era un nivel elevado, ¿no? Ahora viene el tema de que se quiere ampliar más ese nivel. Entonces, nuevamente, pueden haber familias, pueden haber colectivos que pueden seguir estando afectando. Yo creo que el tema requiere trabajarse más que hablar de un importe específico, debería hablarse de focalización de las ayudas, ¿no? Para aquellos que están en circunstancias claramente establecidas de dificultades para obtener, para obtener un empleo, para obtener ingresos. Y dos, también teniendo en cuenta cuál es el momento en que se encuentran antes de obtener una pensión, porque eso yo creo que es también un elemento muy importante, porque si permites el acceso sin dar la información suficiente, también puedes dejar sin querer, inadvertidamente, a personas que haciendo un esfuerzo más, o de repente el Estado ayudando justamente a esas personas que están en esa etapa, como sucede en otros países, ayudar a completar para que obtengan una pensión. Entonces, yo creo que estas cosas se tienen que trabajar con mucha mano de cirujano, ¿no? Para evitar justamente que los riesgos de que tus fondos a futuro disminuyan abruptamente se termine convirtiendo pues, en una lamentable realidad. Y la otra pregunta es que sí, 150, yo creo que en el caso de Perú está en el límite, ¿no? Porque teniendo en cuenta, digamos, el nivel de densidad de cotización que existe, ¿no? En las cuentas de ahorro individual, ¿no? Pero más allá del importe, yo creo que la pregunta plantea un elemento central, ¿no es cierto? Un elemento central no para aquellos que están claramente en el sistema, trabajando en los mercados formales y tienen un nivel de capital humano alto, ¿no? Ahí no es el problema son aquellos que están aportando en el sector formal y que están en el límite, ¿no es cierto?, entre la decisión de estar en el ámbito informal o formal. Yo creo que ahí está el problema y ahí sí, digamos, una pensión de 150 soles, ¿no? Sí puede marcar la diferencia entre seguir en la formalidad y la informalidad. Por eso,
el tema de la pensión no contributiva, en el caso de economías con alto nivel de informalidad, no es tan simple, ¿no? Si no se toma en consideración justamente las características, cómo funciona tu mercado. En el caso de Perú, para aquellos que no están familiarizados, justamente con datos del Banco Interamericano de Desarrollo se indican que además del salario en el sector formal, hay que pagar 70% más, ¿no es cierto?, sobre el salario, ¿no? En todos los costos que significa cumplir con la formalidad. Entonces, sí, esos 150, y entre esos están incorporados también pues, pagos a la seguridad social y pensiones. Entonces, en el límite sí que puede existir personas, pequeñas empresas que ven económicamente razonable pasarse ese lado, ahorrarse ese dinero, porque van a recibir un beneficio que nos puede parecer pocos a algunos, pero yo creo que para este colectivo puede ser importante. Perfecto, muchas gracias. Te paso ahora con un par de preguntas que tienen que ver con el tema de inversiones. La primera dice, ¿por qué para las proyecciones del BI de la OECD utilizan altas tasas de rentabilidad si la media registrada es menor al 3% en la mayoría de los países? Ujú. Y la siguiente pregunta dice, ¿cree usted que en este momento es bueno mantener el porcentaje de inversiones en los programas de pensiones? Respecto a la primera, no lo sé, yo creo que el escenario están planteando el 8.5 porque es una referencia relativamente reciente de algunos países, ¿no? Pero evidentemente la tendencia a largo plazo es que las tasas de interés caigan, ¿no? Eso es indudable, la tendencia es a la baja y uno puede observarlo en todos los sistemas de pensiones, ¿no? 3,5 real, evidentemente, digamos, va quedándose en términos promedios, ¿no? Va quedándose alta, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, pero entiendo yo que el estudio del BID está en función ¿cómo se llama? En el caso peruano, sobre todo, a las altas tasas de rentabilidades que manifestaban en los últimos 20 años. Las históricas creo que está alrededor de 11% anual, ¿no? Pero obvio, ¿no? Es que ese 11 nominal no se va a mantener a futuro, ¿no? Y probablemente habría que plantear escenarios, sobre todo para las generaciones que están entrando hoy, ¿no? Sobre todo con este escenario que está, además, con este escenario que estamos planteando de financiero, ¿no? Post-COVID, seguramente a un contexto de tasas de interés más bajas, ¿no? Y en el otro caso, no entendí bien la pregunta, ¿no? Era si hay que me imagino que es mantener el mismo régimen de inversiones que hay ahora Sí, en- eso también entendí yo. Yo creo que tiene que ver con, o quizás los porcentajes que se invierten en cada tipo de activo en los fondos de pensiones. Sí, bueno, en principio entiendo que depende mucho de la bueno, depende mucho de muchas características que tienen los sistemas de pensiones dentro de sus países, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, como en el caso de Salvador o en el caso de República Dominicana, donde pues han encontrado una relación muy fuerte, ¿no? Con el financiamiento al Estado, ¿no? Y quizás en ese caso, dejando de lado, digamos, el Estado es una forma que podría ser mejorable, ¿no? Digamos, porque si queremos atender al tema de la diversificación de los fondos, esos son casos de países donde requieren ir abriendo justamente hacia una mayor diversificación. Quizá la pregunta puede estar referida más en estos países. Países que tienen una mayor diversificación, como el caso de Perú y Chile, sus rentabilidades en principio también están mucho mejor controladas y mucho mejor sujetos a los riesgos, ¿no? O sea, en principio, el estado actual de la distribución, ¿no? Del portafolio en los fondos de pensiones debería estar orientado en principio mucho más al objetivo de incrementar las pensiones sujeto al riesgo razonable para los afiliados, y en aquellos países pues donde tienen este elemento estructural que hace que sigan de alguna manera financiando al Estado, pues habría que irse pues, repensando un poco, ¿no? Es difícil, es evidentemente difícil en estos países plantearle que pase una diversificación completa como la que tiene Perú y Chile, fundamentalmente porque ya hay una inercia muy, muy marcada
en el financiamiento de esos esquemas, ¿no? Me imagino que por ahí va la pregunta. Gracias, David. Nosotros ya nos vamos acercando al final de la sesión. Yo te quería dejar un espacio de una reflexión final, pensando un poco en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chile ayer tuvimos un plebiscito constitucional y se aprobó el proceso constitucional para una nueva constitución que puede traer cambios en la seguridad social. En Perú se está discutiendo, de hecho, un retiro de 100% de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, efectivamente, el último tiempo ha sido muy movido en el tema de pensiones en la región. Y quería preguntar, considerando nuestra audiencia, que tenemos, ¿no?, a la gran mayoría de personas que trabajan en el sector público y probablemente están muy relacionados a la política pensional, si te gustaría decir algo de cómo podemos guiarnos, ¿no?, los que trabajamos en esta materia hacia adelante, y si nos quisieras dejar una reflexión en estos últimos minutos que nos quedan. Sí, Carolina, mira, el primer punto que quisiera subrayar es el de consenso, ¿no? Yo creo que es importante escuchar lo que la sociedad civil, la población, tiene que manifestar. Entonces, desde ese punto de vista, desde una perspectiva más amplia, ¿no? Lo que ha sucedido en Chile, con el plebiscito manifiesta de alguna manera ese rol del poder y la voz que en general la democracia brinda, ¿no? En segundo lugar, ya pensando ya en aspectos más puntuales, pero yo creo que ese ha sido un punto inicial, lo que significa el reflexionar. Yo creo que el consenso es importante, el consenso para plantear cualquier tipo de reforma. Pero el consenso también tiene que estar equilibrado con lo que se llama la responsabilidad política. Y la responsabilidad política de los políticos, ¿no?, parte por también, de alguna manera, no sé si la palabra es asesorar, ¿no?, adecuadamente a esos consensos, ¿no?, que a veces no están alineados con por dónde deberían ir las cosas, ¿no?, desde un punto de vista de solidaridad económica, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, en el caso de pensiones es un caso muy obvio, ¿no? Es decir, si en cualquier país, incluso Chile, le dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿A tener el acceso al 100% de tu fondo de pensiones o dejarlo ahí? La naturaleza humana es evidente, ¿no? Digamos, yo mismo digo, ¿dónde firmo? Y voy corriendo a sacar mi fondo. ¿Me entiendes? Está ahí, esta debilidad que tenemos por la liquidez, la habilidad de tenerlo cerca. Además, en un escenario de incertidumbre, a veces de incertidumbre, queremos tener los recursos con nosotros, ¿no? Entonces, toca también a los políticos, pues, plantear, ¿no?, este aviso, ¿no? No atender, digamos, de manera automática, inmediata, porque eso es lo fácil también, porque eso es también caer rápidamente en otro tema que ya no tiene que ver con consensos, sino el consenso se puede llevar muy rápidamente a lo que se llama populismo, ¿no? Justamente el político tiene que tener ese equilibrio. O sea, el mensaje, yo creo que de fondo va sobre los políticos actuales y futuros, ¿no?, que vamos a tener en estas épocas de crisis, ¿no?, donde también los tratados de economía política te señalan que son estos momentos, pues, álgidos, donde a veces nos desviamos, ¿no?, del camino pues, de economías que funcionan relativamente bien pero justamente cuando los políticos no actúan como debieran actuar. Perfecto, muchas gracias, David. Aquí en el chat también nos contaban que Costa Rica acaba de aprobar una reforma para también entregar recursos anticipados. Entonces, al parecer también se sumaron a los países que están entregando recursos con anticipación, recursos pensionales. Tengo un amigo que me debe dinero en Costa Rica, ahora lo voy a pedir. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por participar con nosotros hoy. Me gustaría recordar a todos y todas que en breve estará disponible la grabación de esa sesión en el sitio web del programa, así que si necesitan revisitarla o la quieren compartir con alguien, la pueden encontrar ahí. Y por último, queríamos recordarles las sesiones de mañana.
Si aún no se han registrado para obtener el enlace de Zoom para unirse a nosotros, lo pueden hacer ahora en la página web del programa. Así que muchas gracias por haber participado con nosotros. Les dejamos un saludo y esperamos verlos mañana conectados. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.